Bienvenidos a Estrategias de Inversión. En Estados Unidos termina el Quantitative Easing 2. En Europa, algunos bancos se postulan para ayudar en el rescate de Grecia. Y mientras tanto, en el mercado de materias primas, tenemos relevantes caídas en el petróleo. Vamos a analizar este panorama con Marc Ribes, director de Activo Trade de Madrid. Bienvenido, Marc, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Comencemos por Grecia, porque ahora los bancos franceses dicen que van a reinvertir los cupones de los bonos en deuda griega a más plazo, a mayor vencimiento. Incluso los bancos alemanes están dispuestos a hacerlo si reciben suficientes garantías estatales. ¿Qué le parecen estas medidas? Bien, si te parece vamos a empezar un poco por el final, ¿no? Y el final son las conclusiones, entonces podríamos destacar dos puntos. El primer punto es que esto es una suspensión de pagos encubierta, pero una suspensión de pagos al fin y al cabo que evita la quiebra de Grecia. Y el segundo punto, bajo mi punto de vista, es que es una buena noticia. Es una buena noticia en el sentido de que por fin se toman soluciones un poco coherentes, ¿vale? ¿Por qué decimos que es una suspensión de pagos encubierta, al fin y al cabo? Porque al final todo el problema de la deuda griega es que hay una bolsa de deuda, esa bolsa se tiene que pagar. Entonces, cuando la deuda vence, ese dinero que vence, los acreedores tienen que recuperarlo y durante el periodo han ido cobrando los intereses y ahora tienen que recuperar el nominal. ¿Qué pasa? Que Grecia no tiene dinero para pagar a corto plazo ese nominal, ese vencimiento de la deuda. Si lo que hacemos es emitir deuda pública del contribuyente para que Grecia pueda cumplir los pagos de deuda, eso significa que los BNP Paribas de turno, que son acreedores, entre otros, de Grecia, están cobrando o recuperando su inversión con dinero público. ¿Eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que todos sabemos que al final esa deuda es poco probable que termine pagándose, y si esa deuda al final no son los bancos los que asumen parte de su decisión errónea, tendrá un comportamiento, podemos decir, en dos vertientes, ¿no? Uno, que al final cuando toda la deuda de los bancos se haya hecho cargo el ente público de ella, ¿qué pasará? Pues que al final dirán, bueno, hacemos la quita de un dinero público, de un dinero del contribuyente, estamos socializando las pérdidas y los bancos van a recuperar su inversión cuando fueron ellos quienes se equivocaron en su decisión de inversión y podrán volver a hacer de las suyas, ¿no? Entonces, eso es una mala noticia. Lo que estamos haciendo ahora y lo que ha dicho Francia, esta mañana hemos visto en detalle todo el tema del plan, es que los bancos que han prestado dinero a Grecia, el 70% de la deuda la van a tener que reinvertir en deuda griega. Eso se resume que al final, cuando BNP Paribas, por decir un banco francés, ha comprado deuda griega, lo que va a hacer es que esa deuda Grecia no le devuelve el nominal, ¿vale? Y BNP se ve obligado a alargar el vencimiento de la deuda, es decir, no cobra la deuda, es decir, hay suspensión de pagos. Al no recibir la deuda hay suspensión de pagos. Entonces, con eso lo que se evita es socializar las pérdidas, ¿vale? Por un lado. Entonces, dentro de este 70% que está obligado el banco francés a reinvertir en deuda griega, lo va a hacer de dos formas: el 50% en bonos a 30 años a largo plazo y el 20% en bonos cupón cero. Eso significa que esos bonos no van a cobrar intereses, ¿vale?, hasta vencimiento. Si por ejemplo son bonos cupón cero a 5 años, durante 5 años el banco no va a cobrar intereses y al año 5 va a cobrar nominal, si lo cobra, más los intereses, ¿vale? Con eso se desahoga un poco Grecia, que pueda reducir el déficit, y ayudamos a que pueda amortizar deuda. Entonces ya entramos en el tema que los bancos tienen que mojarse, ¿vale? Y eso es, bajo mi punto de vista, es importante, aunque es una suspensión de pagos porque no hay dinero para devolver la inversión, ¿vale? ¿Qué más? El coste de financiación de esa deuda va a ser un coste de financiación de no mercado, porque si BNP Paribas cobrase el dinero y fuese al mercado a invertir a 30 años en deuda griega, tendría que un coste para Grecia del 20%. Sin embargo, ahora está obligada a invertir ese dinero a un tipo de interés fijo, proporcional a lo que ahora el ente público está ofreciendo a Grecia, o indexado al Producto Interior Bruto. En resumidas cuentas, suspensión de pagos, se alarga la duración de la deuda de los bancos que tienen con Grecia, y además el coste de financiación va a ser un coste no de mercado, sino un coste reducido, para que podamos ayudar a Grecia
a reducir el déficit y amortizar la deuda, ¿no? Por eso creo que es una buena noticia, porque por fin suspende pagos Grecia y veremos qué dicen las agencias crediticias de ello. Y ahora nos vamos a Estados Unidos porque también tienen un importante examen. Esta semana termina el Quantitative Easing 2 y recordemos que cuando terminó el primer programa de relajación cuantitativa, los mercados de renta variable se resintieron. Además, como ha constatado la FED, Estados Unidos está paralizándose, digamos. ¿Qué deben hacer, por un lado, la FED para evitar la doble recesión en Estados Unidos y por otro lado, qué va a pasar en los mercados? Vamos a ver, el verano pasado vimos las bolsas amenazaban de un cambio de tendencia. Cuando inyectaron 600 billones de dólares más, los mercados subieron. Ahora estamos en el mismo escenario. Si miramos los gráficos, presentan las mismas figuras técnicas, ¿no? Es decir, estamos en un escenario de posible techo de mercado y veremos si ponen más dinero en el mercado, va a subir la bolsa porque habrá más liquidez, y si no, veríamos si hay una corrección o un cambio de tendencia. Tenemos que ver lo que nos dicen los indicadores adelantados, etcétera. Ahí el debate es saber si, quitando los estímulos, la bolsa y la economía americana puede continuar su crecimiento muy lentamente, ¿vale? Desacelerar el crecimiento, pero continuar el crecimiento, y a partir de ahí empezar los bancos ya a prestar dinero para que el consumidor pueda volver a pedir créditos y gastar, ¿no? Que es lo que nos va a sacar de la crisis. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. La solución sencilla que todos quieren, por sencilla, es más dinero en el mercado y se acabó, ¿no? Lo que debería de suceder es al menos un intento, es decir, quitemos los estímulos y vemos qué hace la economía y que sobre todo los políticos que no se orienten por lo que hace la bolsa, porque si la bolsa baja, nosotros como inversores podemos invertir a la baja. Sobre todo que no nos dejemos influenciar por los mercados. Entonces vamos a ver lo que sucede. No estaría de más que no pusiesen más dinero encima de la mesa y vemos a ver si por fin los bancos prestan y el consumidor empieza a gastar. Y seguimos en renta variable, pero de España. Quería centrarme en un sector, el energético. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que el sector energético es un sector estratégico para España. El 40% del Producto Interior Bruto durante los últimos 5 años ha dependido exclusivamente del sector construcción. Evidentemente, todos esos puestos de trabajo que han estado dependiendo de este sector tan importante se tienen que redistribuir en otros sectores. En España pues tenemos el sector turismo, por ejemplo, que es un sector que debería de ser importante, pero bajo mi punto de vista todo ese cambio energético que hay en nuevas tecnologías, en energías renovables, etcétera, debería ser un sector estratégico para España. Vamos a ver si los políticos entienden eso, que parece que sí, toman medidas y se potencia ese sector para intentar pues que ocupe un poco el espacio dejado por el sector de la construcción. Y ahora nos vamos al mercado de materias primas porque vemos al petróleo que estos días pierde niveles. ¿Cómo ve esta commodity? Yo creo que es una corrección de mercado, esperando a ver qué sucede con el Quantitative Easing 3. Al final de todo, el riesgo que hay en el mercado y el mercado interpreta y valora incertidumbre y riesgo, es que el que no haya nuevas medidas cuantitativas por parte de la Reserva Federal signifique que el mercado interbancario vuelva a estrangularse, ¿no? Lo que se conoce como un credit crunch, es decir, el mercado de crédito se paraliza, la producción industrial se paraliza porque no tiene pólizas de crédito para poder comprar materias primas, las materias primas caen porque no hay demanda de materias primas, ¿no? Eso es lo que interpreta el mercado y por eso corrigen todas las materias primas. Pienso que es una corrección porque corrigen todas, excepto el oro, que está aguantando bien, la plata, el cobre, etcétera, están bajando, con lo cual es una corrección típica de mercado. Veremos qué pasa con la FED y veremos qué sucede con los precios del petróleo. Hoy podemos decir que el petróleo pues ha perdido la tendencia alcista y que es probable que vaya a buscar soporte en la zona de los $80. Y teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado, el escenario que nos pinta, ya que estamos justo en la mitad del año, ¿qué podemos esperar para los mercados? ¿Podemos hablar de alguna tendencia de cara a medio largo plazo? La tendencia del mercado en sí es alcista. Si miramos el Dow Jones Industrial y el Dow Jones Transportation, los dos índices que se utilizan para determinar bajo la teoría de Dow si el mercado es alcista o bajista, todavía está haciendo mínimos y máximos crecientes, con lo cual tendencia alcista. Si hacemos un análisis por tamaño de compañía, todas las grandes y las medianas están en tendencia alcista, pequeñas compañías parece que están entrando en tendencia bajista, pero de un modo escaso, ¿no? Y por sectores sí que recursos naturales, energético,
y financiero ya están entrando en tendencia bajista, si entendemos tendencia bajista como la sucesión de mínimos decrecientes a largo plazo. El resto de sectores está alcista, con lo cual la tendencia del mercado es alcista y tenemos que pensar que va a continuar siendo alcista hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué va a pasar? Va a depender muchísimo de lo que el jueves diga la Reserva Federal y va a depender muchísimo de lo que termine sucediendo con el caso de Grecia. Con lo cual, pensemos en comprar, pero modestamente, porque el mercado alcista sí que es cierto que se está terminando ya. Entonces, ¿por dónde pasan sus recomendaciones al inversor? Si pensamos en que todavía es alcista, todavía es temprano para vender, no hay que precipitarse. Nosotros nos gusta Ferrovial, porque es un negocio que tiene una buena generación de caja. Es un negocio que ha tenido una corrección importante en estos días porque es una empresa muy endeudada y cuando hay una crisis de deuda, el mercado no quiere empresas endeudadas, con lo cual Ferrovial ha sido duramente castigada. Sin embargo, es una deuda asumible por la compañía porque los flujos del negocio de Ferrovial le permiten amortizar la deuda y hacer frente sin ningún tipo de problema. Además tiene una cartera de activos fácilmente vendible en el peor de los casos. Y está en un punto de soporte muy interesante que son los 8 euros. Ha sido resistencia en los últimos 2 años en el mercado bajista y ahora es un soporte muy importante. Compraríamos Ferrovial cerca de 8, iríamos a buscar la continuación de la tendencia. Es muy importante para terminar que no simplemente comprar a 8 euros, sino que tenemos que primero determinar cuántas acciones queremos comprar de Ferrovial, hacer un money management, ¿vale?, dentro de la cartera, y luego también comprar en máximo creciente, es decir, si vemos que Ferrovial cotiza un mínimo igual o inferior a 8, entonces compraríamos en la superación del máximo de esa vela, ¿vale? Si en un día el mínimo supera al 8 en mínimo, ¿vale?, entonces compraríamos en superación de máximo. Si hace máximo creciente significa que está subiendo, con lo cual compraríamos en máximo y pondríamos el stop en el mínimo anterior. Entonces nos aseguramos de no comprar en caída y comprar ya en pleno rebote. Pues entonces nos vamos a quedar con Ferrovial. Marc Ribes, director de Activo Trade en Madrid. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra página web estrategiasdeinversión.com.